Bien, es una fuente eh, laboral para los nutricionistas, ¿cierto? Es un programa que abarca muchos beneficiarios y que significa un amplio trabajo logístico también, organizativo, de gestión. Voy a compartir. No está de más decirles que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, cualquier opinión, cualquier punto de vista, pueden interrumpirme libremente. No se olviden que ustedes tienen que ser protagonistas de sus aprendizajes, ¿cierto? No estén solo esperando que el profesor les cuente sobre algo, les pase materia. Ustedes tienen que también intervenir, reflexionar, consultar, para que vayan aprendiendo y vayan mejorando en lo académico. Ya. ¿Ven la presentación? Sí, Vamos a ver entonces el programa de alimentación escolar del párvulo. Ah, mira la lectura. Ahí sí, ahora sí. Estaba en la última diapositiva. Yo le subí la clase a, a la plataforma ayer, hice una pequeña modificación que tiene que ver con la disposición de las diapositivas, pero para nada con el contenido, ¿ya? Así que no la voy a cambiar, voy a dejar la misma clase que está en la plataforma para que ustedes dispongan de ella. Comencemos conversando un poco qué es lo que es qué son las instituciones que están relacionadas con la ejecución de este programa, de este gran programa. Me imagino que más de alguno de ustedes fue usuario, ¿cierto? O beneficiario de programa de alimentación escolar. Em, Desde un tiempo hasta ahora ha ido teniendo algunas modificaciones, que son modificaciones positivas, siempre pensadas en ir mejorando el servicio y en el bienestar de los niños y adecuándose también a la situación epidemiológica del país. Eh, Ha mejorado sustancialmente la presentación, el tipo de alimentos que se ofrecen y también todo lo que tiene que ver con los estándares de calidad y de inocuidad. El programa es ejecutado por estas tres grandes instituciones, ¿cierto? Que son las principales instituciones a cargo de la educación pública del país. Tenemos primero JUNAEV. Es un poco complejo entender cuál es el rol de JUNAEV, ¿no es cierto? Porque no son los que administran las escuelas públicas, pero sí están íntimamente ligados con el bienestar de los estudiantes. La JUNAEV es una corporación, ¿ya? Que es autónoma de derecho público, o sea, que es pública del sector educación, no es responsable de la educación, sino que es del sector educación, y sí es responsable de desarrollar acciones que estén destinadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades frente a la educación de los estudiantes, ¿ya? O sea, está relacionado con cómo se generan estrategias, cómo se administran recursos y cómo se generan acciones para que los niños y niñas de todo el país, independiente de dónde estén, de cuál sea su género, sea su condición económica, cuál sea su condición de vivienda, etcétera, tengan la misma oportunidad frente a la educación. La JUNJI, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, también es una corporación autónoma de derecho público, o sea, sí tiene las mismas facultades que JUNAEV, pero tiene otro rol porque es quien crea, planifica y promueve la organización y funcionamiento de jardines infantiles. Eso quiere decir que, a diferencia de JUNAEV, JUNJI sí administra establecimientos educacionales, ¿ya? E Integra es una fundación que es privada,
¿cierto? Que también tiene uso público, no tiene fines de lucro y depende del área social del presidente de la República y Fundación Integra también administra, gestiona y en este caso posee ciertos jardines infantiles que son suyos, no es como Junji, que son recursos públicos. Fundación Integra tiene recursos propios, por lo tanto él es dueño de los jardines infantiles, pero son de uso público. De jardines infantiles que atienden desde los ceros, al igual que Junji, hasta la edad, hasta que ya comienzan la edad escolar. ¿Qué es un programa de alimentación escolar? Un programa de alimentación escolar consiste en entregar, ¿no es cierto?, y garantizar un complemento nutricional con alimentos que sean inocuos a los niños, niñas y adolescentes que estén matriculados y que asistan, ¿cierto?, al sistema educativo público, ya sea en cualquiera de estas instituciones, escuelas, liceos o hogares que sean de uso público, jardines infantiles, de cualquiera de los niveles que también sean de uso público, ya sean de Junji o de Integra. ¿Qué busca? O sea, ¿qué es lo que se hace en este programa? Se desarrollan acciones alimentarias nutricionales, de salud y también de formación. O sea, no solamente a cargo de entregar alimentación, sino que también de entregar salud y formación en cuanto a aspectos nutricionales que contribuyen a mejorar el desempeño escolar y apoyan la vinculación y permanencia de los niños y niñas adolescentes en el sistema educativo. ¿Ya? Eso también es importante porque la idea de que los niños permanecieran en el sistema educativo fue la génesis de formar, de crear estos programas de alimentación escolar. ¿Ya? Antiguamente, ya ni recuerdo cuántos años, no era obligación eh, asistir al liceo, por ejemplo, sino que era solo obligación asistir hasta octavo. Y antes que eso, era solo obligación asistir hasta sexto básico. Por lo tanto, para que los adolescentes permanecieran en el sistema escolar, fue uno de las ideas génesis para poder formar este programa. ¿Cómo se ha ido gestando este programa y cómo hemos llegado a lo que tenemos actualmente? Comenzó en el año 64, ¿cierto? En el año 64 se vieron los primeros programas escolares y ahí comenzó con un sistema que era de autogestión. O sea, cada escuela, en ese tiempo no había jardines infantiles, pero cada escuela estaba a cargo de gestionar la alimentación para entregar a los niños y niñas. ¿A qué me refiero con gestionar? Que tenían que recibir los alimentos, ¿cierto? Ver de dónde los sacaban, o sea, era principalmente a base de donaciones de empresas, de donaciones de particulares, de donaciones de los mismos apoderados, de donaciones de productores locales, y ellos se preocupaban de que hubiera una persona, de pagarle al personal al recurso humano, ¿cierto? Para que elaborara la alimentación, de gestionar los insumos, de gestionar el combustible para poder preparar la alimentación, ¿ya? Se imaginarán que era un programa que fue un inicio, ¿cierto? Pero que era un programa pobre en cuanto a control de calidad o a seguimiento de cuál era la calidad de inocuidad o de nutrientes que se entregaban a los niños y a las niñas. Después de eso fuimos avanzando ya a un cambio importante que se dio en el año 80, donde el Estado se empezó a hacer cargo de esta alimentación, no solo las escuelas, a través de las escuelas, sino que el Estado propiamente tal se hizo cargo de entregar esta alimentación y comenzó a contratar a terceros o a una empresa externa, ¿cierto?, para que hiciera toda esta gestión que se hacía dentro de la escuela o del jardín infantil, ¿ya? Entonces se contrató una empresa externa y esa empresa externa estaba a cargo de gestionar los alimentos, de pagarle al personal que se requería, ¿cierto?, del traslado de los alimentos, de la mantención, y ya se establecieron los primeros estándares de control de calidad en cuanto a aspectos nutricionales y aspectos de inocuidad. Era una alimentación que era predominantemente envasada, como alimentos enlatados, alimentos deshidratados, ¿ya?
Después ya en el año 85 aproximadamente hubo otro cambio importante donde se empezó a variar en cuanto a la calidad de alimentos que se entregaba. Ya no se entregaban alimentos tanto enlatados, ¿no es cierto?, o deshidratados, y se comenzó a avanzar por la incorporación de alimentos que fueran frescos y naturales, ¿ya? En el año de 91, cuando ya empezamos a avanzar en cuanto a la calidad nutricional, en el año 91 ya se dio otro enfoque porque era muy importante comenzar a avanzar en el control de la inocuidad. Y ahí ya se empezó a mejorar la calidad de las materias primas que llegaban, empezó a modificar las técnicas culinarias para que la preparación fuera la adecuada, ¿cierto? Se elaboraron las fichas técnicas, por ejemplo, por primera vez las fichas técnicas de las preparaciones y de los productos para poder avanzar en cómo se controlaba la calidad de la alimentación que se va entregando en relación a la inocuidad. Ya después, en el año 2006, se van manteniendo estas mejoras que se van haciendo, se van actualizando los procesos, actualizando las fichas técnicas, ¿cierto? Se va aumentando también la cantidad de alimentos frescos que se van entregando, que son alimentos más naturales, y se va mejorando la minuta en relación a las condiciones que se tienen en ese momento, ¿cierto? En el año ya 2006 tenemos mucho más estudios, mucho más em, investigaciones, resoluciones y tecnologías que permitan entregar otro tipo de alimentos a los niños y mejorar la calidad tanto nutricional como de inocuidad. Y desde el año 2017 a la fecha, lo que sigue haciendo es principalmente ir mejorando en la calidad de las preparaciones y la calidad de los productos, porque el área de la inocuidad se ha mantenido controlada ya desde hace varios años. ¿Qué programas qué programas de alimentación colectiva existen en Chile actualmente? Es el programa de alimentación escolar, que se llama PAE, y uno que no es tan conocido, que se llama Programa de Alimentación del Párvulo, que es el PAP. El PAE es el que se entrega en los establecimientos que son escolares desde prekinder hasta cuarto medio, y el PAP desde sala cuna menor, ¿cierto? Que son los niños que desde 3 meses hasta nivel medio mayor, que son los niños ya que tienen aproximadamente 5 años, que están prontos a comenzar la etapa escolar. Eh, ¿Cómo se administra esto? Bueno, JUNAEV es quien administra el PAE y quien hace la contratación global. Ya eso es importante, chicos. JUNAEV hace la contratación global de los dos programas, pero administra el programa de alimentación escolar. Y Junji Integra se unen a esta contratación que hace JUNAEV, ¿cierto? Pero ellos administran el programa de alimentación del párvulo. ¿A qué me refiero con administran? Son los encargados de velar porque la calidad de la alimentación que se entregue en todos sus aspectos sea acorde al contrato que se realiza con las empresas externas. ¿Se entiende eso de la administración, cierto? No es tan fácil de entender. UNAEB es quien contrata ambos programas, pero administra solamente el PAE, y Junji Integra administran el PAP. Eso es en resumen. Si tienen cualquier duda, no duden en interrumpir. ¿Cuál es el objetivo del programa de alimentación escolar que es contratado y administrado por JUNAEB? El objetivo que se plantea es entregar diariamente la alimentación a alumnos en condición de vulnerabilidad de establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados, ¿ya? En los niveles de educación parvularia, que es nivel transición 1, transición 2, o prekinder y kinder, ¿cierto? Nivel básica, nivel media y también en nivel de escuelas de adultos. También incluye el PAE la entrega de alimentos en hogares, ya en hogares que son públicos igual. Y el otro gran objetivo, que fue un poco por qué se gestó este programa, ¿cierto? Es mejorar la asistencia y contribuir
a disminuir la deserción escolar. En cambio, el programa de alimentación del párvulo tiene el objetivo de entregar diariamente también alimentación de niños y niñas y personal también de los jardines infantiles, tanto de Junji como de Integra, independiente de cuál sea la administración de estos jardines infantiles. Ya pueden ser jardines de administración delegada, por ejemplo, los jardines que son municipales, los niveles de sala cuna, nivel medio y transición, en el caso de que corresponda a transición, ¿ya? Y el otro gran objetivo es mantener los estados nutricionales normales e inculcar hábitos de alimentación saludable desde la primera infancia. O sea, el objetivo va más allá de solamente entregar la alimentación, sino que de educar también a la población. ¿Cómo acceden estos establecimientos públicos o subvencionados a tener un programa de alimentación? Se comienza, al dar comienzo al año escolar, todas las direcciones regionales, tanto de JUNAEV como de JUNJI o de Integra, hacen una lista de los establecimientos educacionales que son públicos o subvencionados, en el caso de JUNAEV también, ¿cierto? Se les asigna un RBD, eso quiere decir que el RBD es un rol de base de datos, es un número, ¿ya? Se les asigna este número como un root a los establecimientos educacionales que cumplen con las condiciones para poder implementar este programa de alimentación. Se conforman luego los maestros, o sea, se establece de este listado qué niveles atienden, qué matrícula tienen, cuánta alimentación van a necesitar según los criterios que tenga cada establecimiento. ¿Ya? Luego de establecidos estos maestros, se hace la actualización del sistema de asignación para que ellos puedan contar con la alimentación. ¿Ya? Se les asigna entonces raciones de alimentos luego de que ya han pasado por todos estos pasos. ¿Dónde se hace entrega de este programa de alimentación? Bueno, cada establecimiento educacional al cual ya se le asignó un RBD o un rol de base de datos, eh, tiene que em, presentar las condiciones adecuadas tanto de infraestructura como sanitarias para que funcione un servicio de alimentación, ¿ya? Y además tiene que tener, por supuesto, matriculados alumnos que cumplan con los criterios de focalización, en el caso de JUNAEF, ¿ya? O sea, es importante que para poder asignar este RBD, el establecimiento tiene que garantizar que tiene un espacio, tiene las condiciones sanitarias adecuadas y tiene niños matriculados para poder entregar este programa de alimentos. Las condiciones adecuadas de infraestructura, por ejemplo, y de sanidad están todas escritas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. El Reglamento Sanitario de los Alimentos describe claramente cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un establecimiento X, ¿no es cierto? Cualquier establecimiento, para poder entregar alimentación o preparar alimentación en ese espacio. Una vez que ya está establecido el programa, hay que determinar quiénes son los niños que tienen acceso a este programa, ¿cierto? En el caso de JUNAEF, los niños que tienen acceso a este programa son los niños que están en educación prebásica, en educación básica, que incorpora desde primero básico hasta octavo, el nivel de educación media. También pueden tener acceso los establecimientos educacionales que tienen nivel de educación adultos, tanto de una vespertina, siempre que sea público, ¿cierto? Y todos los niños que están adscritos al programa a los jardines infantiles públicos de Junji o Integra. En el caso de los niños en nivel escolar, tienen acceso todos los estudiantes de familias que pertenecen al 60% más vulnerable, ¿ya? O que tengan mayor desventaja socioeconómica, según el Registro Social de Hogares, que asisten a establecimientos educacionales tanto municipales como particulares subvencionados, que estén adscritos al PAE, ¿cierto? En los niveles educacionales de prebásica, básica, media o adultos, ¿ya? O sea, se le entrega a los niños que
tienen alguna condición de vulnerabilidad según el registro social de hogares. No a todos los niños que asisten al establecimiento educacional, sino que se hace una diferencia ahí. En los niveles educacionales, o sea, en los jardines infantiles de Junji Integra, tienen acceso todos los niños que estén matriculados al jardín infantil, ¿ya? Sin diferenciación de su situación socioeconómica. Ahí tenemos una diferencia importante. Bueno, para poder ejecutar este programa, como ya les había dicho anteriormente, se hace una contratación de una empresa externa. Esta contratación se hace a través de una licitación pública. ¿Ya? Incluí esta diapositiva porque no todo el mundo sabe que lo que es una licitación pública, ¿cierto? Esto es un procedimiento que está efectuado de forma autónoma por un organismo comprador, que en este caso sería Junaev, ¿cierto? Junaev es quien realiza el contrato, el cual invita a través de mercado público a distintos proveedores que estén interesados en entregar este servicio que se quiere comprar, ¿ya? Se acepta la oferta que sea más conveniente según los criterios que se establezcan en estas bases de licitación, ¿ya? No, espero que se entienda. Y las bases de licitación son los términos o las referencias que establecen los requisitos, las condiciones y las especificaciones del producto o servicio que se quiere contratar, que en este caso es el servicio de alimentación, ¿cierto? En estas bases de licitación se dan a conocer cuáles van a ser los criterios de evaluación que se van a aplicar en el proceso, cuáles son las garantías que están asociadas y cuáles son todas las cláusulas de condiciones del servicio que se quiere obtener, ¿ya? O sea, en el fondo, las bases de licitación son el contrato que yo voy a tener con esta empresa, todas las condiciones que yo les voy a poner para que ellos entreguen este servicio de alimentación. Y este contrato se sube a través de mercado público, ¿cierto?, a una licitación pública para que las empresas que quieran ofrecer sus servicios puedan postular. Esa es la forma con la que se realiza este contrato. Las bases técnicas de licitación, que son este contrato, son de uso público, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden acceder, ustedes como estudiantes o como futuros profesionales, pueden acceder a estas bases. Están en la página Mercado Público y las tienen que buscar con este ID de licitación, ¿cierto? Que es el código, que es 8515LR17. Y están las bases que fueron adjudicadas para suministrar las raciones alimenticias del PAE. ¿Ya? Sería bueno que pudieran revisar y leerlas para que las conozcan, para que sepas cómo se hacen y que están todas las características con las que se contratan estos servicios. ¿Cuál es el objetivo de tener entonces estas bases? Es regular el programa de alimentación escolar para párvulos, o sea, establecer todas las condiciones de todos los criterios en este contrato, para que no quede nada ambiguo y no quede nada en el aire, sino que todas las condiciones que se pudieran presentar tienen que estar en este contrato. Imagínense lo que significa elaborar unas bases técnicas de licitación. O sea, son más de un año de trabajo donde se tienen que ver todos los aspectos de lo que se le va a entregar a los niños. O sea, cuando ustedes recibían esa alimentación y pensaban, ¿no es cierto?, cuando eran más niños, que era más fácil que la manipuladora cocina y los niños reciben, detrás de eso hay todo un trabajo para establecer todas las condiciones con las que esta alimentación se tiene que entregar. Las bases de licitación se dividen en tres grandes puntos, en tres grandes aspectos. Uno, las bases para la contratación, que son aspectos más que nada legales, ¿cierto? De cómo se va a pagar, cuáles son las condiciones para contratar, cuáles son la documentación que se tiene que entregar, cuáles son las garantías económicas que tiene que presentar la empresa, etc. Y también están las bases técnicas, que aquí esto está elaborado principalmente por colegas nuestros, ciertos nutricionistas, que tiene relación con qué es lo que se tiene que entregar técnicamente, o sea, qué es lo que debe contener la minuta, cuáles son las características de los alimentos, cuáles son las características de las preparaciones para que a los niños les llegue un
alimento, una preparación nutricionalmente óptima según su nivel de desarrollo. Y también están las bases operativas que tienen que ver, que también están elaboradas por nutricionistas, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que, con toda la relación de los aspectos operativos, valga la redundancia, ¿cierto? De gestión que tiene que realizar la empresa para poder elaborar esta minuta según las características que se esperan. Y aquí en las bases operativas encontramos lo que tiene relación, por ejemplo, con los espacios, los implementos, la contratación del personal, etcétera. Bueno, aquí está dividido, ¿cierto? Las bases de contratación, los aspectos legales, los plazos, la accesibilidad, cómo se hace la adjudicación, etcétera. En las bases técnicas están los requisitos alimentarios, las estructuras alimentarias de los programas, que es fundamental para poder desarrollar este programa, o sea, dependiendo del nivel que se quiere atender, qué características y qué estructura debe tener, cuáles son los requisitos nutricionales, ¿cierto? Tanto de macro como de micronutrientes en las minutas que se tienen que elaborar, cómo se tiene que realizar esta programación de minutas, que tiene que tener ciertas características, porque no es lo que a mí se me ocurra, ¿cierto? Tiene que ser unas minutas, primero, que sean adecuadas al contexto, segundo, que tengan las características propias de la alimentación chilena, tercero, que sea adecuada organolépticamente, también a la vista, ¿cierto? No podemos entregar un plato, por ejemplo, que fuera em, eh, de, no sé, budín de zanahoria con eh, postre de naranja y ensalada de zanahoria, porque sería visualmente no tan agradable para los niños, ¿cierto? Disminuiríamos ahí la aceptabilidad de ese producto si fuera una bandeja naranja completamente. ¿Qué características de las características de las preparaciones también están establecidas en las bases? O sea, que tienen que ser típicas de la alimentación chilena, que tienen que ser alimentos, preparaciones que sean fácil de consumir en una bandeja, ¿cierto? Que sean alimentos que sean adecuados también para la edad. No podemos presentar, no sé, por ejemplo, trutro de pollo para un niño de nivel medio, por ejemplo, que todavía no tiene la habilidad para poder cortar para poder desmenuzar, etcétera. Y por supuesto, cuáles son todos los requisitos de las materias primas. Y aquí, aunque se ve, está el último, se ve un poco más importante, es fundamental que nosotros conozcamos desde el inicio de la producción cómo se elabora ese alimento hasta que llega a la bandeja, incluso con qué tipo de agua se riega, por ejemplo. Y están las bases operativas, donde vemos todo lo que tiene que ver con la gestión, la logística, donde está descrito cómo se van a certificar estos servicios, o sea, cómo nosotros vamos a certificar de que eso se entregó para poder pagárselo a la empresa, cómo se van a organizar las bodegas, cómo se van a almacenar estos alimentos, tanto en, a gran escala en las bodegas centrales, como también a pequeña escala en las bodegas locales de los establecimientos. Cómo se van a abastecer estas materias primas, o sea, cómo se van a trasladar, qué días tienen que llegar a los jardines, a los jardines o las escuelas, ¿cierto? Con qué frecuencia se tienen que entregar, el combustible, el transporte, el manejo de plagas, que también es importante. Ustedes saben que en los servicios de alimentación no se puede hacer fumigación química, por lo tanto, el manejo de las plagas tiene que ser a través de barreras, de otro tipo de barreras. ¿Qué tipo de personal va a tener el prestador? Que tiene que ser personal idóneo, tiene que ser personal, no puede llegar una persona que no tenga ni un conocimiento de manipulación de alimentos a hacer un seguimiento, un control o una manipulación o la preparación de las minutas, por ejemplo. ¿Cuál es la infraestructura mínima que se debe tener? ¿Qué tipo de vajilla, utensilio y equipamiento se tiene que contar? Como se dan cuenta, hay muchos aspectos relevantes que tienen que ir incluidos en estas bases técnicas de licitación, ¿ya? Por eso los invito a que las revisen. Yo creo que es una buena instancia de aprendizaje ahí. Bueno, y más específicamente ya a lo que es el programa propiamente tal, vamos a describir primero cuáles son los componentes y las características del servicio PAE, o sea, del programa de alimentación escolar. Em, Se tiene que entregar una ración diaria de alimentación por estudiante, ¿ya? Esta ración diaria tiene que estar compuesta por desayuno y almuerzo en el caso del nivel escolar, o almuerzo u once, dependiendo de cuál sea
la jornada que la escuela o el liceo tenga, o el liceo de adultos también, ¿no es cierto? Además, se tiene que entregar alimentación de desayuno, almuerzo y once y cena en los 4 servicios, en los hogares. Estos son los principales componentes, ¿ya? Desayuno y almuerzo, almuerzo u once en escuela o liceo, o desayuno, almuerzo, once y cena en, eh, en hogares. Estos componentes cubren alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales del día de un niño en nivel escolar, ¿ya? Y en el caso de los niños preescolares, hasta un 50% más o menos de sus requerimientos nutricionales. En el caso de los hogares, como se entregan los 4 servicios, se alcanza a un 100% de los requerimientos diarios de los estudiantes o los alumnos que son beneficiarios. Este porcentaje, disculpen, es importante que ustedes los conozcan. Si es que trabajan después a futuro en esta área, es fundamental que los conozcan, pero si también trabajan en otras áreas, por ejemplo, en atención primaria o en atención clínica, si ustedes saben que un niño o una niña tiene acceso a este beneficio, ya saben que en la escuela con estas características cubre aproximadamente un 45% de su alimentación. ¿Ya? Y ahí pueden sacar una conclusión importante para la anamnesis. ¿Qué aportes entrega entonces el PAE? En el caso de los niveles educativos, en transición 1 y 2, ¿no es cierto? Que es kinder y pre-kinder, entrega aproximadamente esta cantidad de calorías, llegando a 600 calorías diarias. En el caso de básica, 700 calorías diarias aproximadamente. En el caso de media y adultos, 900 calorías diarias aproximadamente, considerando los servicios de desayuno y almuerzo o almuerzo y once. Además, para los niños que son más vulnerables, que tienen, por ejemplo, condiciones de que están en algún programa anexo social, como el programa Puente u otro, tienen acceso a un tercer servicio, que es una colación transportable. ¿Ya? Esto no está considerado dentro del aporte diario porque no llega a todos los niños y niñas. Este tercer servicio aporta aproximadamente esta cantidad de calorías. En el caso de los hogares estudiantiles, se entregan 400 calorías en el desayuno, 300 en las 11, aproximadamente 700 en el almuerzo y 700 en la cena, lo que hace el total de calorías que el niño o la niña requiere diariamente, ya porque cubre los 4 servicios. ¿Cuál es la estructura alimentaria? Para el desayuno o la once, ¿no es cierto? Se entrega una porción líquida, que en el caso de los niños de edad preescolar o escolar es leche blanca, que es semidescremada, generalmente con sabor, que puede ser chocolate amargo o esencia de vainilla. Eso ha cambiado porque antes se entregaban saborizantes con azúcar, ahora ya no se entregan saborizantes con azúcar, cambió en la última licitación y se entregan saborizantes que no incorporan azúcar. Además de la porción líquida, que es la leche, se entrega una porción sólida, que es pan con agregados, con diversos tipos de agregados. Por ejemplo, puede ser tomate con hierba, pechuga de pavo, quesillo, miel, o también puede ser una porción sólida que sea de cereal, puede ser avena o una barra de cereal, hojuelas o chips de manzana, u otra variedad, u otra variedad de fruta deshidratada. ¿Ya? Se entrega o pan con agregado o cereal, no las dos cosas. Entonces, una porción líquida y una porción sólida que puede ser pan con algún otro agregado o cereal. ¿Ya? Eh, por ejemplo, el tomate con hierbas, ¿no es cierto? La pechuga de pavo, el quesillo, son productos que se han ido adecuando y se han ido mejorando en el programa alimentario, dado la condición de los índices de obesidad infantil que hay actualmente. En el caso del almuerzo, la estructura alimentaria consiste en una ensalada, un plato de fondo o un postre y agua, que también se considera como entrega para todos los niños y las niñas, ¿cierto? Antiguamente, no muchos años atrás, no se entregaba agua en el servicio de alimentación, no lo consideraba agua. No sé
qué año salieron ustedes del liceo, si es que alcanzaron o no a, a tener esta mejora. La ensalada se entrega en el caso del nivel transición, o sea, de kinder y prekinder, diariamente, ¿ya? En los otros niveles se entrega solo 14 veces al mes. Esta ensalada tiene que tener mínimo entre 6 a 8 variedades y debe tener agregados no convencionales, ¿ya? ¿Qué son los agregados no convencionales? Por ejemplo, atún, hay algunas que se les agrega choclo, hay otras que se les agrega finas hierbas, etc. ¿Ya? Y la idea es ir avanzando paulatinamente, ir incorporando un bar de ensaladas, ¿ya? O sea, tener ensaladas variadas a disposición de los niños y las niñas para que puedan ellos ir eligiendo qué tipo de ensalada puedan obtener. Eso actualmente no es algo masivo, sino que hay algunos establecimientos a nivel nacional que tienen este sistema que se está evaluando, ya se está estudiando. El plato de fondo se entrega diariamente, ¿cierto? A todos los servicios. Siempre está a base de guiso de verduras o guisos de legumbres. Se entregan carnes también en formato de churrasco o trozos de pollo y pescado que se entrega por lo menos una vez a las... no, en el jardín es una vez a la semana. En el nivel escolar no recuerdo, pero se entrega como formato de enlatado y también se incorpora, ¿cierto? En tipo de filete de pescado, filete entero para poder fomentar el consumo de este producto en los escolares, ya que es muy bajo. Ustedes saben que el consumo de pescado, a pesar de que tenemos tanta costa en la población chilena, es bajísimo. El pescado entero, natural. Y ese tipo de pescado se entrega en este caso guisado, ¿cierto? Al horno o preparado en guiso principalmente. Y el postre que se entrega todavía en algunas de las licitaciones, no en todas, en algunas de las licitaciones, porque a nivel nacional tenemos como 5 licitaciones funcionando que tienen distintas características, similares características, pero varían en algunas cosas. Se está entregando postre de leche, que tiene que ser un 70% de leche para que sea realmente postre de leche, ¿cierto? Se entrega también fruta natural, puede ser también puré de frutas que se entrega con poca frecuencia, pero se entrega. Fruta en conserva o jalea, fruta natural picada o natural rallada. Ya la fruta en conserva o jalea se entrega generalmente en los establecimientos educacionales que son de más difícil acceso y a los que no puede llegar con tanta facilidad fruta natural, como por ejemplo en el extremo sur o en algunos sectores cordilleranos, ya tanto en el nivel central de Chile como en el sur. Ya donde es muy difícil que llegue fruta o verduras naturales, se facilita la entrega de fruta en tipo conserva. Y el vaso de agua. Las minutas están también disponibles de uso público. Pinchando este link pueden llegar a las minutas de Junaef, ¿ya? Y ahí está descrito claramente el mes, el día y qué es lo que está planificado para que los niños y niñas reciban. Además, se han incorporado en el programa de alimentación escolar algunas consideraciones especiales. Esto también es relativamente nuevo, que es el PAE celíaco, ¿ya? Que es entregar alimentación para niños que tienen la condición de celíacos, los quienes antes no podían acceder a alimentación escolar. Eh, este es el programa para estudiantes con enfermedad celíaca, ¿cierto? Tiene que ser beneficiario del PAE, ¿no es cierto?, regular, o sea, tiene que ser del 60% más vulnerable, tiene que asistir a un establecimiento educacional que tenga programa de alimentación escolar para poder acceder a la entrega de este beneficio, el que consiste que a través de las empresas proveedoras, ¿cierto?, las empresas que han licitado y que entregan el servicio de alimentación escolar, se les entrega eh, una canasta con productos libres de gluten para que el niño pueda acceder a, a la alimentación adecuada. ¿Ya? No se entrega alimentación propiamente tal como ensalada,
guiso y postre en el establecimiento educacional, sino que se le entrega a la familia una canasta de alimentos libres de gluten. Y además incorpora así el desayuno o la once en el establecimiento educacional. En el caso del programa de alimentación del párvulo, que es el que se entrega en los jardines infantiles de Jungio Integra, tenemos un poco más de complejidad porque los niveles de atención son en otros niveles de desarrollo, ¿cierto? Los niños son completamente dependientes del cuidado de un adulto para su alimentación en estas edades, ¿ya? Se atienden em, tres grandes niveles, que es el nivel de sala cuna menor, que incluye a los niños lactantes de entre 3 meses y 5 meses, donde se entrega lactancia materna, ojalá, ¿cierto? Leche donde la madre puede ir a amamantar al establecimiento educacional o también puede extraerse leche y la manipuladora la tiene que almacenar y luego retermalizar según las indicaciones para hacer la entrega de la leche materna al niño en su jornada mientras se mantenga en el establecimiento. O también lactancia artificial, donde se entregan raciones de desayuno, almuerzo y once con una fórmula. No es un producto especial para inicio, sino que son fórmulas eh, regulares que están maternalizadas, o sea, elaboradas de tal manera, preparadas de tal manera que sea adecuada para esta edad, ¿ya? También está dentro del nivel de sala cuna menor el servicio para lactantes de 6 meses a los 11 meses 29 días, ¿cierto? O sea, de los 6 meses al año, donde ya se incorpora la alimentación complementaria. Y se entrega ahí desayuno y almuerzo, desayuno y once a través de fórmula láctea y el almuerzo con ya tipo guiso. Por supuesto que se va adecuando la minuta dependiendo de la edad de los niños. Ya, o sea, la minuta de 6 meses incorpora ciertos alimentos, la de los niños de 10 meses ya va sumando algunos otros alimentos como legumbres, huevo, pescado, hasta que llegan ya a los 12 meses con la incorporación de todos sus alimentos. Luego está el nivel la cuna mayor, que es del año a los 2 años o de los 12 meses a los 24 meses, donde se entrega un desayuno que consiste en porción líquida y sólida, almuerzo tipo guiso y once. ¿Ya? Los jardines infantiles atienden jornada completa, por eso incorpora los tres servicios, desayuno, almuerzo y once, que los niños están desde las 8, 8 y media aproximadamente hasta las 5 de la tarde o incluso más algunos establecimientos. Y luego está el programa alimentario para los niños de nivel medio, que son de los 2 años, aquí dice hasta los 6 años, porque todavía en algunos jardines infantiles rurales se atiende en los niveles de transición 1 y transición 2, pero eso estamos en un periodo de cambio, porque las escuelas van a tener que hacerse cargo de esos niveles. Pero todavía tenemos algunos niños matriculados de 6 años. Y se entregan los servicios de desayuno, almuerzo y once. Los jardines infantiles que tienen una atención prolongada, que se llama extensión horaria, además les hace entrega a los niños de una colación, ¿ya? Que no es una cena, sino que es una colación a base de fruta o incluso algunas papillas de verdura livianas, más que nada, para que los niños lleguen a cenar con sus familias. ¿Qué aportes calóricos tienen estos servicios que se entregan? En sala cuna menor se entrega aproximadamente 500 calorías, sala cuna mayor 620 calorías. En el caso de que el niño acceda a la colación de extensión horaria, ¿cierto? Esta tiene una característica de entregar entre 100 y 130 calorías. En los niveles medios, 800 calorías. Si hay niños de nivel medio que también se quedan hasta más tarde, tienen la colación que son de 150 calorías aproximadamente. Tenemos que considerar que esta alimentación que incorpora desayuno, almuerzo y once abarca aproximadamente el 60 o 65% de las calorías totales que requieren los niños de estas edades. ¿Qué es lo que se entrega en específico? Entre los 3 meses y los 5 meses, los 6 meses se entrega solo fórmula láctea, ¿cierto? Que está elaborada por leche fortificada,
entera con una concentración de 7,5%, más maltodextrina a un 3% y aceite vegetal a un 2%, esto con el fin de que el niño tenga todos los nutrientes que requiere, ¿ya? Luego, entre los 6 meses y el año, se entrega la fórmula láctea, se prepara a la misma concentración, como debe ser, ¿cierto? Pero se elimina ya la maltodextrina o sacarosa y se suma cereal dextrina, se elimina la maltodextrina y el aceite y se suma cereal dextrinado al 5%. Muchas veces hay nutricionistas de servicio de APS, por ejemplo, que nos solicitan eliminar este cereal, pero la verdad es que si lo eliminamos no se alcanza a cubrir los requerimientos básicos que el niño requiere, ¿ya? Y además que es un 5%, tienen que considerar que es un porcentaje bajo. En el caso del almuerzo, para los niños de sala cuna, se entrega las preparaciones a base de guiso, se entrega postre para todos los niños, guiso y postre para todos los niños, y se han ido haciendo algunas mejoras como han incorporado mayor variedad de verduras dependiendo de la disponibilidad de estas frutas, o sea, perdón, de frutas dependiendo de la disponibilidad de estas frutas en los distintos regiones, ¿cierto? A los 10 meses, como le decía, se incorpora el huevo, el pescado y las legumbres de manera paulatina, no todo de una vez, sino que de manera paulatina. Y se han ido haciendo mejoras como aumentar el gramaje de la compota para que los niños consuman más frutas a 100 gramos. Y además se sumó en estas últimas licitaciones el agua también para los niños de este nivel, ya es que se entrega en mamadera 2 veces al día. Ustedes ya me imagino que conocen algunas técnicas de alimentación eh, que que se han ido estudiando y que son un poco más efectivas ahora, como entregar para que el niño consuma con su propia mano ciertos alimentos, pero en los jardines infantiles, dados los estándares de seguridad que se deben tener y la cantidad de adultos que hay por niños, no se puede entregar, por lo tanto, se entrega todavía en formato papilla para los niños de sala cuna menor. Para los niños de sala cuna mayor, que están entre los 2 meses y los 2 años, se entrega de desayuno siempre una fórmula láctea, la cual está elaborada también con leche entera, fortificada, pero se entrega al 10% y se incluye cereal destrinado entre el 3 y el 5%, ¿ya? Ese es el desayuno que tienen los niños. No tienen, entre los 12 meses y los 2 años, no consumen ni un tipo de pan, solamente la fórmula láctea. Por eso esta incluye cereal. En el caso del almuerzo, se entrega guiso y ensalada para todos los niños, guiso, ensalada y postre para todos los niños. Ahí hay una diferencia con sala cuna menor, donde no había ensalada, aquí hay guiso, ensalada y postre. Cambia también, se permitió ahora el uso de algunas verduras que antes no estaban incorporadas, como coliflor, brócoli u otras. El gramaje de la compota también del postre es de 100 gramos y también se entrega agua, en este caso ya en vaso, dependiendo del nivel de desarrollo del niño, ¿cierto? Puede ser en mamadera o en vaso 2 veces al día. Y la consistencia de esta alimentación va variando según las características del niño, ya es dinámica. Entonces la manipuladora tiene que considerar si tiene que ser o molida con tenedor o picada, o ya picada dependiendo de la cantidad de dientes que los niños tengan. Sí, es casi personalizado. Ya teniendo 4 dientes arriba, 4 dientes abajo, los niños ya se les empieza a entregar picado. ¿Qué estructura alimentaria hay para los niveles medios? En el desayuno y en la once se entrega una porción líquida, que es leche, que puede ser sola o con un saborizante que no esté endulzado, como chocolate amargo, esencia de canela, esencia de vainilla u otros. Se entrega yogur también 2 veces a la semana y se entrega una porción sólida que puede ser o cereal o pan con agregado. Ya este pan se entrega 4 veces a la semana pan corriente, 4 veces a la semana pan integral, eh, em,
Se puede acompañar con queso, quesillo fresco, palta, huevo, tomate con hierba, jamón de pavo, ¿ya? Cosas que también han sido eh, mejoras en las minutas, en los alimentos que se ofrecen. En el servicio de almuerzo, a todos los niños, recuerden que en edad escolar solo 14 veces al mes se entregaba ensalada, en este caso a todos los niños se les entrega ensalada, guiso y fruta, ¿ya? Esto dado, uno, por los requerimientos nutricionales de los niños y dos, porque uno de los grandes objetivos del PAP también tiene que ver con la educación y la incorporación y el testeo de la mayor cantidad de alimentos que el niño pueda entre los 0 y los 5 años. Se entregan mínimo 8 variedades de ensaladas al mes, están alineadas con limón natural. En el caso de los guisos, tiene que presentarse en la minuta mínimo 14 variedades distintas de guisos, los cuales tienen que incorporar legumbres, huevo, carnes rojas, carne blancas y pescado. Y fruta y los postres que siempre son de fruta natural, excepto en los lugares que son más alejados, donde la fruta no está disponible con tanta facilidad, donde se incorporan otros tipos de postres. Y también el programa de alimentación escolar tiene consideraciones especiales, ¿ya? O sea, tiene los productos sin gluten, ¿no es cierto? Y para celíacos, pero además incorpora productos para los niños que tienen condiciones, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de leche de vaca, o también para los niños que están en déficit nutricional, se entrega un aporte, se le suma a su alimentación maltodextrina o aceite, ¿ya? Eh, los productos sin gluten, los productos para alergia a la proteína de leche de vaca y los productos sin lactosa se entregan en el jardín infantil, no a las familias, sino que la manipuladora tiene que preparar estos alimentos para que el niño tenga acceso a ellos en el desayuno, almuerzo y once mientras esté dentro de su jornada. ¿Ya? Es importante también determinar que en la licitación última estos productos están sin costo adicional, o sea, nosotros como institución no pagamos extra por solicitar estos productos. No así la maltodextrina y el aceite, que sí se paga adicional porque se incorpora, no se reemplaza, sino que se incorpora a la alimentación. Entonces tienen que sumar ellos esto a sus costos. En cambio, los otros productos como la leche sin lactosa, leche de soya y los productos sin gluten se reemplazan. También tenemos este nuevo servicio que son las canastas de alimentos, las canastas de Junaep, que fue un servicio que se incorporó dada la condición que vivimos de pandemia, que yo creo que nadie se imaginó que alguna vez en la vida nos iba a tocar vivir, pero como los niños tuvieron que dejar de asistir al sistema escolar y preescolar eh, en los establecimientos, de alguna manera teníamos que garantizar que los alimentos se fueran entregados también, ¿ya? Y se ideó esto de entregar las canastas de alimentos. Las canastas de alimentos consideran 10 días hábiles, entre 10 y 15 en realidad, días hábiles de la alimentación para el niño que está matriculado. No es una canasta familiar, y ahí es importante porque muchas veces se dice, hoy, pero la canasta familiar de Junaep no es una canasta familiar, es una canasta de alimentos considerada para entregar la alimentación a ese niño por 10 o 15 días. ¿Ya? ¿Quiénes se benefician? Todos los estudiantes que se encuentran, que se encuentran en la nómina del programa de alimentación. ¿Ya? En el caso de las escuelas o liceos, son el 60% más vulnerable, y en el caso de los jardines infantiles, todos los niños que están matriculados. ¿Desde cuándo se entrega? Se entrega mientras tanto dure esta condición, este estado en el que estamos, que es de pandemia, ¿cierto? ¿Quién la puede retirar? Lo pueden retirar los mismos estudiantes en el caso de los liceos o el apoderado o algún familiar cercano en el caso de los jardines infantiles y las escuelas. Aquí les puse un ejemplo de una estructura alimentaria de
de la entrega de canastas de un nivel Salacuna al nivel medio puse de ejemplo porque, como ustedes ya saben, yo trabajo en Junji, por lo tanto a esto es lo que tenía acceso. Es para que ustedes conozcan cómo está distribuida, cómo está calculada esta alimentación y qué es lo que se le entrega a los niños. Aquí puse algunas fotos de todo lo que ha significado la logística de la entrega de la canasta de alimentos. Hay un gran trabajo detrás de parte de las manipuladoras de alimentos, de las profesionales de los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, de los profesores, de las educadoras, donde tienen que recibir, sanitizar, elaborar las canastas y luego hacer entrega de estas. Ya, esas son todas las características del PAEPAP en cuanto a lo nutricional. Es importante que ustedes sepan que todo lo que está en el entregado y gestionado en el PAEPAP responde a las recomendaciones del Ministerio de Salud, del Reglamento Sanitario de los Alimentos, de las guías de alimentación tanto para la población ciudadana como para el niño menor de 2 años. También están consideradas algunas normas ISO, normas chilenas, la 22.000, por ejemplo, que es de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria para el almacenamiento, el bodegaje. La norma chilena 2861 del año 2011, que es de los sistemas de peligro y puntos críticos de control. También las recomendaciones de la FAO y de la OMS, y se incorporó últimamente fuertemente la ley 20.600 censo de la recomposición nutricional de los alimentos. Imagínense, para elaborar las bases, cómo se debe hacer, porque nada de lo que se entrega en los establecimientos educacionales debe ir en contra de lo que está declarado en estas recomendaciones. O sea, todo lo que se entrega está según las recomendaciones de estas recomendaciones, que son fundamentales para el desarrollo de los programas de alimentación colectiva. ¿Cómo entonces nosotros verificamos que lo que se entregue en los jardines infantiles efectivamente sea lo que está en el contrato? Porque ya sabemos que tenemos un contrato, sabemos qué es lo que tenemos que entregar, sabemos cuáles son las recomendaciones, pero ¿cómo controlamos todo esto? A través de ciertos instrumentos de control que también están descritos en las bases de licitación, en las bases operativas. Ya está descrito cómo se va a controlar. Y aquí yo puse algunos ejemplos que son los más usados. Tenemos, por ejemplo, el formulario C1A se llama, que es aplicado por los nutricionistas en los servicios de alimentación. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo en Junji, como nutricionista, debo ir al jardín infantil, aplicar este formulario, que es un tipo checklist, y con este formulario yo puedo saber si el prestador cumple, que es este que está aquí en la imagen al lado izquierdo, cumple o no cumple con lo que está establecido en las bases. Esto es parte importante de mi rol. De hecho, aquí puse un ejemplo que es de un acta que está cursada por mí. En este formulario se describen todos los aspectos que son controlables, todas las características que debe tener la entrega de esta alimentación. Y yo tengo que ir observando y según mi criterio, según las recomendaciones y según la normativa, tengo que ver si la empresa cumple o no cumple con estos aspectos. ¿Ya? También tenemos el anexo C1B. El anexo C1B es aplicado por el encargado del PAE o el encargado del PAP en el establecimiento. Y esta persona no es un personal nutricionista, ¿cierto? Sino que son docentes, profesores o educadoras o técnicos de jardines infantiles, que son las personas encargadas en el establecimiento de que el PAE o el PAP funcione de manera óptima. ¿Ya? Ellos también tienen un formulario al que pueden aplicar de manera digital. ¿Ya? Aquí puse un ejemplo. Ellos certifican la cantidad de raciones y pueden aquí describir cuáles son las faltas que llegará a tener la empresa. ¿Ya? Todos los aspectos que el encargado del PAE o PAP puede controlar son los mismos que puede controlar la nutricionista. ¿Qué es lo que cambia aquí?
cambia la expertise de la mirada, ¿ya? Normalmente los encargados del PAE o del PAP multan las cosas que son más obvias. Por ejemplo, que, no sé, que los tazones estén trizados, por ejemplo. Pero el nutricionista tiene una mirada mucho más profunda, donde puede observar procesos, puntos críticos de control, donde puede ver el control de las temperaturas, ¿no es cierto?, de los alimentos, donde tiene que ver la elaboración propiamente tal de la alimentación, etcétera, ¿ya? Y hay otros también que se utilizan menos, pero que están disponibles, por ejemplo, el anexo C8, que tiene relación con, en el caso de que se presentara una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿cierto? Se aplica este instrumento y se cursa una multa a la empresa, se tiene que investigar, y si la investigación dice que efectivamente fue por una falla de la empresa, se puede cursar una multa que es millonaria. También está el anexo C4, que es de control biométrico de ración servida. Este lo aplica JUNAEP, ¿cierto? Donde se contrata un laboratorio externo que toma una muestra de la ración que se sirve a los niños y hace una muestra biométrica de la cantidad de nutrientes, de sodio, de bacteria en el caso que tuviera. ¿Ya? Aquí yo puse algunos ejemplos, pero hay muchos más. Está también la C3, por ejemplo, que es para poder fiscalizar las bodegas. Em, y hay una que es para, no me acuerdo el nombre, que es para fiscalizar el transporte, etcétera. Pero estas son las que más se aplican. Y las que nos competen a los nutricionistas es principalmente la C1A, porque la aplicamos nosotros directamente, y la C1B, que la aplica el encargado del PA o el encargado del PAP, no nosotros los nutricionistas, pero nosotros somos quienes orientamos cómo se debe hacer, ¿no es cierto? Y qué es lo que es imputable o no. Ya, ¿cuáles son los aspectos que están descritos? Ya, tanto en la C1A, como en la C1B. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? ¿Y qué es lo que se puede multar en el caso de que la empresa falle? Primero tenemos todos los aspectos relacionados con la minuta y el porcionamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, si la manipuladora hace el cálculo de ingredientes, ¿no es cierto? Porque ella no puede cocinar, no puede preparar los alimentos al ojo. No es una alimentación doméstica, es un programa de alimentación colectiva. Por lo tanto, ella tiene que seguir las preparaciones y tiene que hacer el cálculo de ingredientes para que nosotros garanticemos que los nutrientes que realmente se tienen que llegar a los niños lleguen. ¿Ya? Si es que la preparación cumple con la minuta, esto igual es súper importante porque las minutas están calculadas para que le llegue a los niños la cantidad de nutrientes que tienen que llegar y para que sea una minuta adecuada en cuanto a variabilidad, a disposición, a características organolépticas, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, no se puede cambiar la minuta, se tiene que elaborar lo que la minuta dice. Y si existe el manual de operación, si ella tiene acceso a toda la información para poder preparar las cosas de manera adecuada, si está en el establecimiento, por supuesto, si está en buen estado. También podemos fiscalizar aspectos relacionados con las manipuladoras de alimentos. Y aquí tenemos varios aspectos, por ejemplo, si tiene condiciones en sus manos adecuadas, si se lava las manos, si usa su uniforme y sus elementos de protección personal, si hay la cantidad de manipuladoras suficiente para la cantidad de raciones, ¿cierto? Porque si yo tengo en un jardín infantil 7 raciones, tenemos jardines infantiles que tienen 7 matriculados, no necesitamos la misma cantidad de manipuladoras si tenemos un liceo con 800 raciones, por ejemplo. ¿Ya? Eso también está establecido en las bases. Em, si la manipuladora atiende efectivamente el nivel que debería atender, etcétera. Si tiene sus materiales de aseo, de aseo personal, ¿cierto? Si tiene papel secante, si tiene jabón disponible, todo eso podemos fiscalizar en el aspecto de las manipuladoras de alimentos. Tenemos el aspecto número 3 que tiene relación con las vajillas, utensilios y el carro transportador. Y aquí se fiscaliza principalmente si la cantidad de vajillas y utensilios son adecuados, si están en buen estado y si hay en cantidad suficiente. ¿Ya? Aquí esto es súper amplio porque aquí estamos viendo, por ejemplo, si ya tuviera el rallador
roto, que tuviera restos de metal, que fuera un riesgo para que ella se cortara, eso es fiscalizable, ¿ya? Y ahí tenemos que pasarle una multa a la empresa si es que el utensilio no está en buen estado. También se puede fiscalizar el mobiliario, si los mesones, los muebles o las repisas son suficientes ya para poder elaborar la minuta de manera adecuada, si cumplen con un flujo unidireccional, eso también es importante, ya si cumple con un flujo unidireccional, y si están en buenas condiciones, si son de material lavable, si no tienen filtraciones, ¿ya? Todo eso se puede fiscalizar. Y aquí la mirada del nutricionista experto es importantísima porque muchas personas pueden de repente decir, ah, tiene melamina, claro, es lavable, pero si uno se da cuenta, la melamina está trizada y eso genera residuos, esos residuos pueden llevar a los alimentos. Entonces tiene que haber una mirada experta. Que haya una mirada experta es súper importante para poder controlar efectivamente la calidad de este servicio. El aspecto número 5 habla de los equipamientos y artefactos y tenemos que fiscalizar si es que los artefactos están en buenas condiciones, están funcionando, si tienen las mantenciones al día, ¿no es cierto? Si funcionan de manera adecuada, porque puede que funcione, pero no, por ejemplo, en el caso de la licuadora, puede que la licuadora funcione, pero que no esté realmente licuando efectivamente la alimentación y deje trozos adentro. Todo eso tenemos que observarlo y fiscalizarlo. Y en el caso de que esté erróneo, cursar multa. También todo lo que tiene relación con los aspectos de almacenamiento, y aquí es súper importante que el nutricionista que haga esto maneje muy bien el reglamento sanitario de los alimentos, bueno, al igual que todo, en realidad que todos los aspectos, están todos descritos también en el reglamento en las bases, pero también en el reglamento sanitario de los alimentos, en cuanto a cómo se deben almacenar las materias primas, ¿cierto? O sea, que se vaya almacenando según que se vaya... que estén registrados, por ejemplo, todas las fechas de caducidad, que todos los productos tengan resolución sanitaria, que fluya aire entre medio de uno. Por ejemplo, aquí en esta foto que yo puse de referencia, que saqué una foto de internet nomás, me doy cuenta que aquí hay alimentos que están... eh, ¿ustedes ven mi mouse o no? ¿Se ve el mouse cuando yo lo muevo? Sí, profesora. Ya. Aquí, por ejemplo, hay alimentos que están pegados, esto no permite el flujo. Por lo tanto, aquí yo pudiera hacer una observación a la empresa que está almacenando estos alimentos. Decir, no, no puede tenerlo así. Tiene que, entre los alimentos, tiene que haber flujo de aire. ¿Ya? Los registros también de las bodegas. Aquí, otra me doy cuenta que tienen un registro, aquí no está. La rotulación, ahí las tienen. Es importante que tengan rotulado para saber qué es lo que se guarda aquí. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es que si llega una manipuladora, si las manipuladoras están con licencia, por ejemplo, y llega una manipuladora externa, ella tiene que saber claramente, sin dudar, dónde se guardan, cuáles son las características de los alimentos y cuáles son las fechas de caducidad, si tienen resolución sanitaria o no. ¿Ya? También se pueden fiscalizar los refrigeradores y los congeladores. Y aquí si están en cantidad suficiente, por ejemplo, porque no pudiéramos tener un congelador repleto que no alcance a cerrar, por ejemplo, que no fluya el aire dentro del refrigerador, del congelador también. Si están inadecuados, si están limpios, eso es súper importante y es un error común de las manipuladoras que van sacando los alimentos de encima, ¿cierto? Van haciendo, pero abajo uno de repente saca un par de cosas congeladas y abajo hay choclo, porotos verdes, sueltos, de bolsas antiguas que se han roto. Eso es altamente contaminante, por lo tanto, tiene que ser fiscalizado. Y por supuesto, si la empresa tiene termómetro y tiene los registros de temperatura, también me ha pasado, por ejemplo, que yo he ido a ver, están los registros de temperatura y no hay termómetro. Y uno le pregunta a la manipuladora, ¿pero cómo usted registró la temperatura? No, es que siempre me da eso, pero el termómetro se lo había echado a perder hace un mes. Entonces, obvio que ese control de temperatura no tiene ni una efectividad, es como que no lo tuviera. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir observando a través de la experiencia, por supuesto que uno va aprendiendo muchas cosas, ¿ya? Y se tienen que ir, son fiscalizables y por supuesto afectos a multa a la empresa concesionaria. También se puede fiscalizar las materias primas, ¿ya? O sea, que las materias primas sean las adecuadas y estén autorizadas en las bases técnicas operativas.
Yo les había contado que nosotros hacemos una trazabilidad, nosotros me refiero a los nutricionistas que trabajamos en esta área, debemos saber y garantizar que el productor tiene, o sea, que la empresa concesionaria tiene la trazabilidad de ese producto desde que se produce hasta que llega a la bandeja, ¿ya? O sea, ellos tienen que saber, la empresa tiene que saber, y es fiscalizable, de dónde, a quién le compró, si el vendedor que vende la materia prima tiene resolución sanitaria, si él sabe de dónde vienen sus productos, si esos productos fueron regados con agua que sea adecuada, tuvieron un manejo adecuado, se trasladaron de manera adecuada, ¿ya? No pudiéramos tener un proveedor de pan, por ejemplo, que no sabe de dónde viene su harina, porque tenemos que saber que la harina tiene una resolución sanitaria, tiene un control, tiene un seguimiento, ¿ya? Es súper importante eso, chiquillos, que muchas veces uno cree que es llegar y comprar nomás, pero no es así, tiene que haber una trazabilidad. Y por supuesto que los alimentos además cuenten con etiqueta legible. No pudiéramos tener, no sé, una bolsa de legumbres, por ejemplo, compradas en la feria a granel. En la empresa, en las bodegas y lo que se le entrega a los niños tiene que ser un producto que sea envasado y no solo que sea envasado, que además tenga resolución sanitaria. ¿Ya? Se puede también fiscalizar la limpieza y desinfección del servicio de alimentación, porque el servicio de alimentación puede tener en infraestructura todo y en documentación todo adecuado, pero uno puede observar que los mesones, las repisas, el piso, ¿no es cierto?, las paredes estén con residuos o estén sucios, eso también es fiscalizable y también es una multa. Si existen útiles de aseo para la limpieza y la desinfección, si la manipuladora las sabe utilizar y si ella también mantiene buenas condiciones de aseo y higiene en el servicio de alimentación, ¿ya? Eso también es fiscalizable. Nosotros los nutricionistas podemos ir y observar y podemos multar si es que llegamos y el piso está sucio, por ejemplo. Eso no pudiera pasar en un servicio de alimentación. Ya. Es importante que ustedes sepan esto porque esto también tiene relación con el taller, chicos, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos fiscalizar? Y también tiene relación con el taller, ¿cuál es nuestro rol del nutricionista? ¿Ya? El taller que vamos a realizar la próxima semana. ¿Cuál es el rol del nutricionista? ¿Qué nosotros hacemos? ¿Cuál, ¿A qué nos dedicamos cuando somos nutricionistas del PAE o del PAP? Primero que nada, tenemos que saber que somos un referente técnico, ¿ya? O sea, el nutricionista cumple un rol fundamental en la ejecución del PAE y el PAP. Somos un referente técnico, o sea, somos nosotros los expertos y quienes debemos manejar la normativa, la documentación con fundamento, ¿cierto? No porque sí nomás, sino que con fundamento de cómo se tiene que manejar este programa en cuanto a los aspectos de inocuidad, de características nutricionales y de ejecución, ¿ya? Como referente técnico, o sea, ¿qué es lo que es referente técnico? Es que yo técnicamente sé cosas, ¿ya? Tengo conocimientos. Por lo tanto, yo puedo ser referencia para otras personas que lo necesiten. Me pueden consultar. Para eso, ¿qué es lo que hacemos dentro de este rol? Hacemos asesorías constantemente a los encargados del PAEPAP de los establecimientos educacionales. Ya, o sea, ellos nos llaman, nos consultan, nos preguntan, nosotros tenemos que orientarlos a cómo pueden ellos fiscalizar, a cómo ellos pueden controlar, no fiscalizar, sino que controlar el PAP, ¿cierto? Tenemos que constantemente estar instruyéndolos de cómo el PAE o el PAP tiene que funcionar en el establecimiento. Como referente técnico y experto en esta materia, ¿cierto? Con conocimiento teórico, también estamos facultados para elaborar las bases de licitación. O sea, los nutricionistas, y estas bases de licitación se hacen principalmente a base de nutricionistas y abogados. Los nutricionistas somos quien podemos decir qué es lo que se tiene que considerar en las bases para tener un buen control, para tener un buen producto, etc. Como referente técnico, además, podemos hacer otras acciones como coordinar con las redes,
ya participar en las mesas regionales también, ¿no es cierto? Los nutricionistas de JUNAEV, de JUNGI e Integra generalmente nos encontramos en algunas mesas regionales. Esto yo se les había contado en las clases pasadas, ¿se acuerdan? De qué es lo que eran las mesas regionales y todo. Bueno, nosotros como expertos en PAEPAP también participamos en estas mesas regionales. Y hacemos algunas coordinaciones con redes importantes, como, no sé, como con el personal APS, por ejemplo. Tenemos que coordinar también cuáles son los productos que los niños reciben. Podemos explicarle a otras redes y contarles a otras redes de en qué consiste el programa alimentario, por qué a veces rechazamos ciertos certificados médicos. Hay hartas cosas ahí que podemos coordinar con redes. También tenemos un rol respecto a la gestión administrativa, ¿ya? Aquí no tenemos para qué ser tan expertos técnicamente en el aspecto nutricional para poder hacer una gestión administrativa. Por eso son roles distintos. Aquí se confunde muchas veces, ya son líneas bien delgadas, pero es importante que sepamos que es distinto, porque la gestión administrativa tiene que ver con todos los aspectos administrativos que me demanda este programa, ¿ya? Por ejemplo, asignar los RBD, por ejemplo, asignar la cantidad de raciones por jardín, certificar estas raciones, o sea, yo tengo que certificar cuántas raciones entregó cada establecimiento para que CONAEF le pueda pagar a la empresa concesionaria el servicio. Nosotros pagamos el servicio por ración servida, no por ración preparada, por ración servida. Entonces, todo eso tenemos que hacer. Tenemos que notificar las multas en el caso de que cursemos alguna multa, ¿ya? Notificarla. Tenemos que hacer revisión de documentación que nos llega desde la empresa. Por ejemplo, soluciones de incumplimiento, descargos, ¿no es cierto? Solicitudes de las empresas, coordinaciones de las empresas con los establecimientos educacionales también. Tenemos que realizar la aprobación de las minutas. Las características de las minutas están establecidas en las bases. Las minutas las elabora la empresa concesionaria, pero somos nosotros los nutricionistas quienes vemos si esas minutas están adecuadas a lo que dicen las bases. Y si están adecuadas, las aceptamos y se pueden ejecutar. Pero mientras la minuta no esté aceptada por el nutricionista regional, no se puede ejecutar, porque nada garantiza que realmente es lo que los niños tengan que recibir. Y también tenemos que hacer algunas otras acciones como apoyar a los establecimientos educacionales para sacar la resolución sanitaria. Tenemos que dar respuesta en el caso de que Acción Sanitaria vaya al jardín o a la escuela, revise y tenga observaciones. Somos nosotros los nutricionistas los encargados de poder apoyar al establecimiento educacional en esta gestión. ¿Ya? Son aspectos más bien administrativos. Ese es el otro rol. También tenemos un rol fiscalizador. ¿Qué quiere decir que sea fiscalizador? Quiere decir que yo, como nutricionista, puedo ir al establecimiento, fiscalizar, aplicar esta acta C1A, ¿cierto? Que yo ya les contaba de qué es lo que se trataba, y poder multar a la empresa, ¿ya? Es decir, a la empresa no está cumpliendo, yo como representante del Estado digo que del Estado, digo que no está cumpliendo con esto, por lo tanto, esta empresa que le presta un servicio al Estado tiene que pagar una multa, ¿ya? Ese es nuestro rol fiscalizador, que también es un rol súper importante y ocupa harto tiempo de lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer diario. Y aquí tenemos aplicación del acta C1A, que ya se les había explicado, aplicación de otros anexos, como el C8 también, que lo podemos aplicar, el C4, C4 no, el de las bodegas, etc. También tenemos que analizar cuál es la trazabilidad de los proveedores, yo les había contado eso, ¿cierto? Y tenemos que explicarle también al encargado del PAP cómo debe aplicar su acta C1B y porque ellos también porque nosotros también a través de ellos podemos fiscalizar con este instrumento. Y por supuesto que nunca en ninguna de las tareas que nosotros realizamos, ya sea como nutricionista de alimentación colectiva, nutricionista de APS, nutricionista clínico, podemos dejar nuestro rol de promoción de estilos de vida saludable. Y
como nutricionistas de PAE o PAP, ¿qué es lo que hacemos para cumplir este rol? Hacemos promoción del programa de alimentación constantemente a la población, hacemos gestiones con la comunidad para que ellos puedan conocer cuáles son nuestras pautas de alimentación, cuáles son nuestras minutas, cómo eso lo puede replicar en su hogar. Eso también es importante. Hacemos muestras alimentarias para que se conozcan los productos y también hacemos, en algunos casos, asesoría pedagógica, sobre todo los nutricionistas de Junaep no tanto, pero los nutricionistas de Integra y de Junji hacemos asesoría a los encargados del PAEPAP, a los encargados del establecimiento, para que ellos puedan también incorporar dentro de sus actividades pedagógicas estilos de vida saludable, ya relacionados principalmente con la promoción del programa de alimentación. No sé si se entiende. Si aquí tenemos alguna situación X, por ejemplo, que hay, pucha, no sé cómo decirlo. No sé qué ejemplo poner porque están todos más o menos en el taller, pero por ejemplo que llegara en la minuta, llegara con un pedazo de plástico, o sea, la bandeja llegara con un pedazo de plástico. Eso es fiscalizable. Podemos causar una multa a la empresa concesionaria a través de la C8, ¿cierto? Podemos aplicar una multa a la empresa concesionaria a través de la C1. Pero también tenemos que tener un rol de promoción de estilo de vida saludable porque tenemos que fomentar tanto a las manipuladoras como al equipo del establecimiento, como a las familias que van a saber que esto ocurrió, ¿cierto? Porque es importante mantener sistemas de inocuidad, por qué es importante que nos preocupemos de la alimentación, por qué es un riesgo de que estas cosas puedan ocurrir. Y ahí tenemos que hacer promoción de estilo de vida saludable relacionados con esa temática, ¿ya? No directamente en ese mismo momento que hacemos el hallazgo, pero sí posterior podemos generar algunas acciones. Ya. Y eso es la presentación, chicos, principalmente con respecto a los roles. Me gustaría saber si es que tienen alguna duda, porque en el taller generalmente se presentan dudas en este aspecto. No sé. La verdad es que voy a dejar de compartir. ¿Queda alguna duda? No, profesora, muchas gracias. Ya, les voy a dejar entonces. Quedó ya la clase en la plataforma y nos encontramos el otro miércoles para hacer el taller. ¿Ya? Que tengan un buen día, chicos.